Bueno, hola a todos, mi nombre es Verónica Gómez, soy residente del tercer año de oftalmología del Hospital Clínico San Carlos. ¿Cómo os ha ido tanto el manual como la clase? Pues en dos partes. La primera es la que habla un poco de los motivos de consulta frecuentes en oftalmología, que son tres principalmente, esos tres: ojo rojo, dolor, pérdida de visión. Y después vamos a orientar la segunda parte de la clase en ya como patologías o partes del ojo en concreto. Vale, entonces, bueno, motivos de consulta por los que van a venir los pacientes que ya habéis visto en la atención primaria, porque un paciente cuando le pica el ojo, cuando tiene el ojo rojo o cuando tiene dolor ocular o pérdida de visión, va a la urgencia casi directamente, no espera, no es como el dolor de tripa, venga, me aguanto. La gente pues se preocupa mucho por sus ojos cuando le pasa algo y son las tres cosas que más vais a ver y que por tanto más se os va a preguntar. Entonces por eso hemos hecho así de manual y así está hecha la clase. Vale, con tres esquemas que voy a hacer en función al motivo de consulta principal del paciente. Vale, pues vamos a empezar con el ojo rojo. Algoritmo del ojo rojo resuelve un montón de preguntas, ¿vale? Y bueno, lo primero que hay que preguntarse cuando viene un paciente con ojo rojo es si tiene dolor. Bueno, antes de nada, perdón, soy zurda, escribo un poco fatal, pero bueno, os tenéis que aguantar porque toda la clase va a ser un poco así, pero se entiende, yo creo que se entiende, ¿vale? Entonces, ojo rojo. Primero, vamos a ver, aquí. Ojo rojo, primera pregunta, ¿tiene dolor? Y entonces el paciente nos dirá, no doctor, no tengo dolor. Bien, ante esta situación pues tenemos dos opciones: que no tenga ni dolor, ni otra clínica, ni secreciones, ni nada, simplemente que tenga un ojo rojo. Entonces hablamos de hiposfagma, o bien que tenga secreciones, que tenga, pues eso, un ojo rojo con secreciones, básicamente con picor, a lo mejor ahora lo vamos a ver, y entonces hablamos de la conjuntivitis. Los muy quejicas también les duele el ojo con la conjuntivitis, que también duele, que yo la he tenido, pero no duele mucho, no es el dolor típico del otro lado que vamos a ver, ¿vale? Así que, en principio, ojo rojo no doloroso o hiposfagma conjuntivitis. Hiposfagma, causa más frecuente, la hipertensión arterial, ¿vale? Pacientes hipertensos mal controlados, o bien pacientes que toman anticoagulantes, hipertensos con anticoagulantes. Otra cosa, pues un Valsalva, mal hecho, en una situación igual un poco apresurada, o pues un traumatismo. ¿Tiene importancia? ¿Hay que derivar al oftalmólogo? No, ¿vale? No tiene ninguna importancia, la vena artificial se reabsorberá solo y lo que sí que tenéis que hacer vosotros es controlar un poco pues los factores tensionales y de la coagulación, ¿vale? Porque esto tiene más relación con el cuerpo en sí que con el ojo. Muy bien. Conjuntivitis, lo voy a poner abajo, ¿vale? Para que luego me quepa ahí el esquema. Tres tipos. Paciente que te dice, tengo el ojo rojo, me molesta y tengo secreciones. Pues los tres tipos de toda la vida: vírica, que tenéis que saber, bacteriana o alérgica. Bueno, alérgica, ¿se entiende? ¿Cómo las diferenciamos? Primero por el tipo de secreción. La vírica va a tener una secreción que generalmente es mucosa, vamos a decir, amarillenta, pero no mucho, no muy purulenta. Entre la bacteriana, que es purulenta, y la alérgica, que es acuosa. Se encontraría en el medio, ¿vale? Como el típico catarro. Bien, clínica de la vírica, pues adenopatía preauricular, normalmente empieza en un ojo unilateral y luego se pasa al otro ojo bilateral, y bueno, pues esa clínica de catarro en general sistémico. Clínica bacteriana, pues muy aguda, una secreción muy intensa, suele ser solamente unilateral, ¿vale? Y va a tener papilas. La vírica va a tener folículos, y la alérgica típica, que suele ser bilateral, ¿vale? Y en medicina suele, ¿vale? Por poder todo se puede, pero siempre es mentira y nunca es verdad, acordaos de eso, ¿vale? O sea, suele ser bilateral, pero a veces pues es alérgico a un determinado componente de algo, es arrozado y tiene alergia sobre un ojo, ¿vale? Típico, papilas también, y sobre todo que te va a contar papilas, y os va a contar que tiene picor, ¿vale?
Y esos son los tres grandes diagnósticos diferenciales. ¿Cómo los tratamos? Pues la vírica como un catarro. ¿Se le puede poner antibiótico? Se podría poner, pero no se pone corticoide, ¿vale? En la vírica habría que intentar teñir con fluoresceína, que tenéis en las consultas, y ver si hay alguna dendrita, porque a veces hay queratoconjuntivitis estéticas. Aún así, en una vírica no ponemos corticoide. Se pone, bueno, en las tres, lavados con suero salino, higiene extrema, todas las medidas higiénicas posibles, y bueno, pues si te cabe la duda, puedes poner un poquito de antibiótico profiláctico para que no se sobreinfecte por bacterias, una tobramicina. Si es por bacteriana, pues una tobramicina, un antibiótico de amplio espectro que cubra sobre todo aureus, que es el más frecuente. Si fuera hiperaguda, de horas de evolución, hay que sospechar gonococo, ¿vale? O clamidia, y mandar al oftalmólogo para coger cultivos y todo esto, ¿vale? Y si es una alérgica, pues se dan corticoides antihistamínicos tópicos. Si es muy grave, pues corticoides tópicos, incluso antihistamínicos orales, ¿vale? Bien, la parte de ojo rojo no doloroso. Ahora vamos a pasarnos a la parte de ojo rojo doloroso. ¿Qué tenemos que hacer si tiene un ojo rojo doloroso? Pues valorar pupilas y la tinción, ¿vale? Entonces, las pupilas son normales, y tiñe el epitelio. Pues entonces estamos ante una queratitis ¿de acuerdo? ¿Cuáles son las causas más frecuentes de queratitis? Pues son traumatismos de más a menos graves, o sea, podemos tener un traumatismo bastante grave, incluso penetrante. ¿Cómo vamos a ver que el traumatismo ha penetrado dentro del ojo y ha abierto el ojo? Si le echamos una gota de fluoresceína y la fluoresceína se va expandiendo. Sabemos como que el líquido dentro del ojo expande la fluoresceína con la luz azul, ¿vale? Eso sería un traumatismo penetrante de extrema urgencia, o sea, es muy urgente, tenéis que mandar al oftalmólogo casi de forma emergente, ¿vale? Penetrante, vamos, muy urgente. Si os cabe la duda, también lo mandáis. Otros traumatismos más superficiales, pues pueden causar una erosión corneal superficial. Erosión corneal. Esto, si es superficial, se puede tratar de forma ambulatoria, con una pomada de antibiótico, con mucha lágrima artificial, ¿vale? Y también puede ser que tenga un cuerpo extraño. ¿Cómo se hace el cuerpo extraño? Pues con una mosteta, con un poquito de algodón, se intenta quitar el cuerpo extraño. Si no podéis, lo mandáis al oftalmólogo para que lo termine de quitar, ¿vale? Si sois capaces de quitar el cuerpo extraño y queda una erosión corneal ahí debajo, pues se le pone igual el tratamiento con mucha lubricación, lágrima artificial, gel y bueno, pues se trata de forma ambulatoria, ¿vale? Esos serían así como los tres traumatismos más importantes. Otra cosa que puede producir queratitis, es decir, ojo rojo que duele, que tiñe y que además tiene una cosita blanca en la córnea, pues puede ser un infiltrado, una infección, ¿vale? Una infección bacteriana. Normalmente los traumatismos, o sea, previamente a la infección ha habido un traumatismo o algo que altere el epitelio que haya hecho pues que el microbio entre y forme un absceso, ¿no? Y es lo que se ve blanco. O sea, si vemos una mancha blanca, hay que derivar porque hay que coger muestra, mancha blanca. Urgente, ¿vale? Esto, urgente también. Vale. Hay que coger muestras. Si es un lentillero, si es un paciente que lleva lentillas, las lentes son un factor de riesgo bastante alto. Se le dice que guarde esas lentillas, que obviamente no se las ponga, que vaya directo al hospital, y esas lentillas se cultivarán, ¿vale? Que no se las ponga y que se cultivarán. Y otra causa de queratitis que tenéis que saber son las causticaciones. ¿Qué hay que hacer? Es urgente. ¿Y qué es la primera medida que hay que hacer? Un lavado. Lavado profuso, ¿vale? Primero, lavado. Lavado a chorro del ojo, incluyendo fondos de saco, se vierte el ojo media hora lavando. ¿Vale? Y ya después, ya se hace la anamnesis, se toma la visión y se manda al oftalmólogo para que valore cuál ha sido la afectación potencial y cuál es el mejor tratamiento.
pero en general lavado con suero salino, ¿vale? Esas son las 3 queratitis. Luego, cuando un traumatismo se produce, o una erosión corneal, general, que podéis, en teoría, ver, que podéis manejar vosotros a nivel laboratorio, si se produce por una uña, por un objeto vegetal, el riesgo de que eso se infecte por una pseudomonas es grande. Entonces, también convendría que lo viera o revisara un oftalmólogo, ¿vale? Bien, entonces ya tenemos esa parte de pupilas normales y tiñe, y ahora vamos a tener otra parte que es la de que no tiñe y las pupilas están alteradas. ¿Cómo pueden estar las pupilas si no tiñen? Pues mióticas o midriáticas. Concretamente, media, midriasis media a reactiva. Serían los dos supuestos. Si están mióticas, tiene un ojo rojo doloroso, con pérdida de visión, con Tyndall, es decir, inflamación en cámara anterior, con PRKs o con incluso hipopión, que es un nivel de pus a nivel corneal, si este es el ojo, aquí nivel de pus, esto con antecedentes personales de artritis reumatoide, espondilitis anquilosante o una enfermedad reumatoidea, probablemente sea una uveitis. ¿Vale? Y obviamente hay que derivar con cierta urgencia para que el oftalmólogo le ponga tratamiento. Para también que el oftalmólogo estudie si hay una afectación de la uvea intermedia o de la uvea, o sea, posterior, o si es una panuveitis, ¿vale? Para valorar el grado. Y normalmente el tratamiento que se le va a poner, esto es derivar, y el tratamiento van a ser corticoides más cicloplégicos. ¿Vale? Muy bien. Más tratar la causa, porque a veces pues, son uveitis infecciosas, bueno, ver cuál es la causa. En el caso de que no tiña y tengamos una midriasis media reactiva y además el paciente venga con mucho dolor muy, muy, muy intenso, más que ninguno, con náuseas y vómitos, mal estado general, y que notemos el ojo a la palpación manual duro, ¿vale? Ojo duro, a veces tiene también edema corneal, vamos a estar ante un glaucoma agudo de ángulo cerrado. ¿Vale? También el glaucoma agudo de ángulo cerrado, luego lo explicaré, es una urgencia, hay que mandar rápidamente al oftalmólogo para bajarle la tensión. Es un paciente que tiene un bloqueo pupilar, en este caso, que en midriasis media reactiva está bloqueando el ángulo. Luego lo explicaré bien en la parte de glaucoma. Bloquea el ángulo y por tanto hay que, como sea, bajarle esa tensión y abrir el ángulo. Para bajar esa tensión y abrir el ángulo y reducir la inflamación también se ponen corticoides, beta bloqueantes, agonistas alfa-adrenérgicos, inhibidores de la anidrasa carbónica y, si fuera necesario, manitol, con el fin de bajar esa presión intraocular alta, que está muy extremadamente alta, y hacer iridotomías, que se os dará el oftalmólogo para reconducir el flujo que se está acumulando detrás de la pupila por el bloqueo pupilar. ¿De acuerdo? Entonces, este algoritmo, que parece súper, vamos, os resume prácticamente, que parece muy, muy esquemático, os resume una gran parte del manual. Podéis añadir cosillas que vienen en el manual, pero yo creo que con esto se resuelve una gran cantidad de preguntas, ¿vale? Esto en cuanto al ojo rojo doloroso no sí, aquí vamos a poner un sí para completarlo y ya está, ¿de acuerdo? ¿Qué es lo que hay que mandar? Lo importante es eso, ¿qué es lo que hay que mandar? Acordaos que el hipospasma no hace falta, las conjuntivitis en principio también se pueden manejar si no son muy graves y las keratitis superficiales también. En el momento que hay afectación de la pupila con disminución de la agudeza visual, aquí también ocurre en el glaucoma agudo de ángulo cerrado con bloqueo pupilar, se deriva de forma urgente. Y vale, entonces, una vez visto el ojo rojo, vamos a pasar al siguiente motivo, vamos a pasar a esta pregunta, efectivamente, que dice,
que un varón de 20 años, usuario de lentes de contacto, acude a urgencias por ojo rojo, dolor y lagrimeo en su ojo derecho. A la exploración presenta inyección ciliar, una lesión corneal periférica blanquecina que tiene con fluidez. Nuestra actitud será 1. Pautar colino anestésico cada 4 horas, colillo de Tobradez cada 4 horas y oclusión e indicar valoración por oftalmología si no mejoran 48 horas. 2. Derivar al oftalmólogo de forma urgente que probablemente tratará con quinolonas. 3. Pautar colino de tobramicina y dexametasona 4 veces al día, una semana. Y 4. Descartar hipertensión y pautar lágrimas artificiales. Bueno, primero, tenemos un chico de 20 años que usa lentes de contacto. Ya tiene un riesgo de que la córnea se infecte por alguna razón. Luego tiene inyección ciliar. La hiperemia en oftalmología puede ser de 3 tipos. La ciliar es la que está alrededor de lo que es la córnea, el limbo, ¿vale? Y es típica, pues, de las uveitis, de las infecciones, bueno, en general, ¿vale? Luego, lesión corneal periférica blanca. Lesión blanca que además tiñe. Pues esas son las 3 palabras importantes. ¿Qué es lo que probablemente tengamos? Pues un infiltrado corneal, un absceso, una úlcera que se haya infectado. ¿Qué hacemos cuando tenemos esto? Pautar colirio, o sea, en una lesión blanquecina portada de lentes de contacto, lo tiene que valorar un oftalmólogo. No hay que parar, el anestésico no se pauta, aunque a los pacientes les alivia mucho, no se pauta porque retrasa mucho la epitelización y es bastante epiteliotóxico. Derivar de forma urgente, probablemente tratar con quinolonas podría ser. Pautar colino de tobramicina y dexametasona 4 veces al día, le estamos metiendo un corticoide que no se debe poner en los abscesos porque retrasa la epitelización, al menos al principio. Y descartar hipertensión y pautar las vías artificiales, la verdad que no tiene mucho sentido. Entonces, la respuesta correcta sería la 2. ¿Vale? Acordado. Lentes de contacto, quinolonas. También depende de cuánto se han infiltrado. Por ejemplo, esta foto, este infiltrado es muy grande, es muy grave. Este paciente está grave, tiene un alto riesgo de que vaya mal, de que la córnea se perfore. Incluso hay que pautarles en estos casos colirios reforzados. ¿Vale? Aquí vemos un poco, se ve un poco borroso, toda la hiperemia congestiva que tiene y la inyección ciliar, que es lo que decía de la hiperemia justo alrededor del iris, ¿vale? Y este sería el infiltrado absceso corneal, ¿vale? Muy bien. Seguimos. Ante un paciente que accidentalmente, mientras trabaja lenta detergente industrial en un ojo, la actitud inicial será 1. Valorar la agudeza visual por implicaciones delgadas. 2. Si el paciente se ha lavado con agua en el trabajo, realizar exploración oftalmológica. 3. Lavar con suero salino fisiológico abundante sin olvidar los fondos de saco. 4. Derivar a un oftalmólogo urgente para valoración. Pues a ver, lo que hemos dicho antes, ante una causticación, lo primerísimo de todo, sin que no se nos olvide, es que se lave. Lavar con muchos sueros fisiológico, a no ser que me diga que ha tenido una causticación hace un mes, pues ya no hace falta, ¿no? Pero primera medida inicial, ni siquiera tomo agudeza visual, nada, corro y le lavo. Media hora, he abierto párpados y hago un lavado durante media hora a chorro de ese ojo. Aplico anestésico antes de lavar porque duele mucho y luego ya se derivará. ¿De acuerdo? Muy bien. Última cosa del ojo rojo que quería decir, cuidado los que tengan antecedentes de cirugía, porque puede ser que se esté haciendo una infección, una endoftalmitis, ¿vale? Una catarata, lo que sea. O sea, ahí tenemos que tener los ojos bien abiertos, ojo rojo doloroso, que tiene una cirugía reciente, sea cual sea, igual es mejor que le eche un ojo al oftalmólogo para ver que todo está ok, ¿vale? Muy bien. Siguiente motivo de consulta. Ay, yo sé, es que me duele mucho el ojo. Me duele mucho el ojo y no está rojo, porque si te duele el ojo y está rojo, nos pasamos al esquema anterior, ¿vale? Es un ojo rojo que no está rojo. O sea, un ojo doloroso que no está rojo, perdón. ¿Cuál es lo que nos tenemos que preguntar y la exploración que hay que hacer? Pues hay que ver la agudeza visual, las pupilas, los movimientos oculares extrínsecos e intrínsecos y los colores. Preguntarle todo esto en la exploración. Vale, ha perdido visión, alteración de los colores y se le mira también las pupilas y los movimientos oculares. Que con esto no aumenta el dolor y no ha perdido visión, no disminución de agudeza visual y no aumenta el dolor. Pues lo que vamos a tener es pues, un dolor ocular que se puede asociar a una cefalea, por ejemplo, si tiene también un dolor paritocipital. Ay, madre mía.
parpadea, o bien un ojo seco, que es un motivo de consulta bastante frecuente. Ay, doctor, me duele mucho el ojo, una persona mayor, mujeres posmenopáusicas, me duele mucho el ojo, tengo sensación de arenilla, lagrimeo, bueno, eso, que tú le ves, está ahí sentado y ¿secreciones tiene? No. Tú no lo ves rojo y no te cuenta nada. No, bueno, a veces, pero al parpadear mejora. Si al parpadear mejora es que no orienta más a ojo seco que a una cosa grave de pérdida de visión, ¿vale? Entonces, mujeres posmenopáusicas, avanzada edad, gente de avanzada edad, puede ser ojo seco acuodeficiente o ojo seco evaporativo, y lo que van a tener pues es, cuando echamos flotes, una queratitis punteada superficial, ¿vale? Que se vería, si este es el ojo, pues puntitos, de más a menos, o sea, de menos puntitos a más puntitos, por así decirlo, que tiñen con fluoresceína, muchos puntitos sería un ojo seco más avanzado, menos un ojo seco menos avanzado. También pueden tener blefaritis, que es como que la exploración se vería como si tuviera casquita en las pestañas, ¿vale? En ambas, o espumita en el borde palpebral, o irregularidades de los bordes palpebrales que hagan que la lágrima no se distribuya bien, detritus en la lágrima o un tiempo de ruptura de la película lagrimal acortado, ¿vale? Que es lo que se denomina BUD. Echamos una gota, decimos al paciente, no parpadee, y vemos como hay zonas de la córnea que se van quedando, pues, oscuras. ¿Y cuánto tiempo tarda en que esas zonas oscuras, al echarle frotes, aparezcan? Si aparecen en menos de 10 minutos, de 10 segundos, contamos, pues es que tiene un BUD acortado, probablemente tenga un ojo seco. ¿Gravedad del ojo seco? Pues, hombre, un poco en función de la sintomatología y de la exploración, de cuánto queratitis veamos y de cuánto le está afectando la calidad de vida del paciente y de cuánto tratamiento tenga de base. Que no tiene nada y lo veis así, una cosa que no es muy grave, muy intensa, pues podéis ponerle lágrima artificial, incluso le podéis añadir un gel nocturno o gel durante el día, unas 4, la lágrima artificial, pues unas 5 veces al día, 5, dependiendo un poco a demanda, 5 veces al día, pero un poco a demanda para que el paciente esté a gusto, y el gel, por ejemplo, 2 veces al día antes de dormir le mejora mucho para por las mañanas. ¿Que con esto no mejora, o que veis datos pues un poco más de gravedad? Pues nada, lo mandamos al oftalmólogo a consulta de ojo seco y se valoran otros tratamientos como pueden ser la ciclosporina, como puede ser el suero autólogo, etcétera, ¿vale? También en todos los pacientes, ojo, porque suelen tener blefaritis, mucha higiene de los párpados, ¿vale? Se le manda, se le dice que se compre toallitas palpebrales, que se hagan limpiezas y masajes por las mañanas y lavados, ¿vale? Porque el acúmulo de blefaritis hace que nos potenciemos el ojo seco, ¿de acuerdo? Muy bien, entonces esto es paciente que le duele el ojo, pero que no lo tiene rojo y que no tiene pérdida de visión. Otro lado, paciente que le duele el ojo, pero que tú dices, hay algo en la exploración rara, o bien que haya perdido visión, o bien que el dolor aumenta con los movimientos oculares extrínsecos, ¿vale? O bien que las pupilas, al verlos, tenga de par, ¿vale? O bien que tenga una alteración de los colores. ¿Cómo se ve alteración de los colores? Pues le dices, primero con un ojo y luego con el otro, ¿cuánto de rojo ves este tapón? El tapón de, por ejemplo, la tropicamida que dilata. Del 1 al 10. Pues este te dice 10 de 10. Y el que te diga 8 de 10, pues vemos que a veces es incluso el primer síntoma, ¿vale? Ni siquiera tiene dolor. Bien, cuando tenemos esto, y más en un paciente joven, tenemos que sospechar una neuritis óptica. Óptica. ¿Vale? Bien, ¿qué vamos a ver en la exploración? Pues bueno, podemos tomar todo esto y aparte en el fondo de ojo podemos ver que sea anterior o posterior, ¿vale? Anterior, que vemos pues el nervio afectado con edema de papila, con el nervio hiperémico, o posterior que no vemos nada, vemos un nervio que parece que está sano, ¿vale? En el posterior no vemos nada, ni nosotros ni vosotros. Entonces, siempre que sospechemos por la clínica una neuritis óptica, hay que mandar al oftalmólogo y al neurólogo para pedir una resonancia. ¿Por qué?
porque está muchas veces asociado a la esclerosis múltiple, ¿vale? Y puede ser un brote, puede ser el primero, puede ser que ya esté diagnosticado o no. Y bueno, pues hay que intentar descartar. Igualmente, si fuera una litis óptica retrovulvar, que no tiene esclerosis múltiple, pues también tienes que consultar al oftalmólogo y al neurólogo para ver qué es lo que está pasando, porque entonces algo está pasando. ¿Vale? Y este es el segundo esquema que quería contaros, el de que me duele el ojo, pero no lo tengo rojo. Estas dos cosas, ¿vale? Son las que os van a preguntar y también os van a servir para el futuro. Y luego la siguiente cosa, que ya andamos por aquí, es la pérdida de agudeza visual, ¿no? Bien, pérdida de agudeza visual de forma brusca, ¿vale? Es la que vamos a entrar. Hemos dicho que la pérdida, o sea, en el ojo rojo doloroso había algunas que también producían pérdida de agudeza visual, que son la uveitis, el glaucoma cerrado de ángulo, o sea, el glaucoma agudo de ángulo cerrado. En el que tiene dolor ocular, la neuritis óptica también produce pérdida de agudeza visual. Pero ¿qué pasa si te viene un paciente con he perdido agudeza visual de forma brusca, pero no me duele y no tengo el ojo rojo? ¿Vale? Este es el esquema. Pérdida de agudeza visual sin dolor y sin ojo rojo, sin hiperemia. Muy bien, pues entonces nos tenemos que plantear las estructuras del ojo, ¿no? Y por eso es muy lógico este esquema, porque vamos a ir estructura por estructura viendo qué puede pasar. ¿Por qué se puede perder la agudeza visual? Por una alteración vascular, ¿no? Vascular. ¿Cómo puede ser la alteración vascular? Pues de una vena, obstrucción de vena, venosa, o bien arterial. Arterial. Vale, la obstrucción venosa, ambas pueden ser de una rama o centrales, ¿vale? La obstrucción venosa, la causa más frecuente es la hipertensión, ¿vale? Una hipertensión mal controlada. ¿Y qué es lo que vamos a ver en la consulta que veríais con una retinografía, incluso con un fondo de ojo, una oftalmoscopia? Pues veríamos, lo típico son hemorragias en llama. ¿Vale? ¿Y qué es lo que hay que hacer? Pues hay que derivar, obviamente, para descartar complicaciones que puede tener la obstrucción venosa, como puede ser la neovascularización o el edema macular. Y por vuestra parte, en la consulta tenéis que hacer un buen control, un estudio de los factores de riesgo cardiovascular y de la coagulación. ¿De acuerdo? Eso en cuanto a la obstrucción venosa, ya sea de rama o central. Llamar al oftalmólogo, o sea, mandar al oftalmólogo para descartar y para hacer un seguimiento y el control de los factores de riesgo cardiovascular. Las obstrucciones venosas, la pérdida visual puede ser completa o puede ser de un lado, porque si es solo de una rama, pues solo va a perder lo que es lo que irriga esa rama, ¿vale? Luego, la obstrucción arterial. La obstrucción arterial ya podríamos decir, o sea, son bastante graves las dos, pero incluso un poco más grave, ¿vale? Porque al final es como un infarto en el ojo, ¿vale? Es la parte de infarto agudo del miocardio, pero en el ojo. Entonces, ¿cuáles van a ser las causas? Pues los hémoros de colesterol. Colesterol principalmente. También puede ser la arteritis de células gigantes o estados de hipercoagulabilidad. ¿Y qué es lo que vamos a ver? Pues vamos a ver una retina pálida, lematosa y mancha rojo cereza. Rojo cereza. La mancha rojo cereza se produce porque la zona de máxima visión, que es la fóvea, como ya sabéis, no está irrigada, o sea, tiene irrigación sobre todo coroidea, de manera que lo que estamos viendo ahí son los vasos de la coroides, ¿vale? Bien, ¿qué es lo que hay que hacer? Derivar, pero sobre todo hacer un estudio bastante completo, o sea, porque hay que imaginar que este paciente ha tenido un infarto, o sea, ya tiene una gran papeleta de tener otro, de que ese émbolo, en vez de haber ido al ojo, que bueno, no sé si por suerte o por desgracia, no le haya ido al cerebro o no le haya ido al riñón o no le haya ido a ningún otro sitio. Entonces, hay que pedir una batería de pruebas, hay que pedir analítica. Que esto lo mandáis al oftalmólogo, normalmente lo hace el oftalmólogo también, pero es un seguimiento conjunto en general. Analítica, electrocardiograma, ecocardiograma, electrocardiograma, ecocardiograma
ecodoppler de arterias carotidias, porque puede ser que esté liberando émbolos la arteria carotidia de forma deliberada, por así decirlo, ahí diga y tensión, ¿vale? Muy importante el control de los riesgos, de los factores de riesgo cardiovascular, dislipemia, fumador, bla, bla, bla. Y si es muy joven, también hacer un estudio de la coagulación, por si tiene alteraciones de hipercoagulabilidad, ¿vale? Muy bien, pues eso si tenemos una alteración vascular. Ahora, ¿qué es otra cosa que se puede alterar, que nos puede dar una disminución de agudeza visual brusca, sin dolor, sin hiperemia? Pues la retina, que se daña la retina. La retina no duele, nunca va a doler nada que te produce, nada de la retina, no duele, es una cosa que no tiene terminaciones nerviosas nociceptivas, ¿vale? Entonces, dentro de la retina vamos a tener como 3 grandes grupos, por así decirlo. Pacientes que tienen DMAI, que son bastantes, gente mayor, que sí, yo tengo degeneración macular seca, o que nunca han ido al oftalmólogo y de repente tienen una pérdida de agudeza visual. Son muy mayores y bueno, no vemos nada, pero podemos sospechar una DMAI. La degeneración macular asociada a la edad puede exudar y puede producir una maculopatía exudativa, exudación. O bien puede producir una membrana no vascular que sangre. Vale, todas estas son causa de pérdida de visión, al igual que en la retinopatía diabética. Pacientes con retinopatía diabética, ya sea seca o sea, no proliferativa o proliferativa, también puede producir edema macular y pérdida de visión. Vale, entonces, ¿cómo lo van a notar también los pacientes? Con la rejilla de Ansberg, que es una rejilla que tiene esta forma, que está puesta en vuestro manual, que le dice, tiene que controlarse mirando al puntito del medio y diciéndome si las líneas de alrededor están rectas o torcidas o si hay una zona de la rejilla que no ve. ¿Vale? Esto pues sería muy indicativo de que está habiendo una complicación de estas dos enfermedades oftalmológicas y hay que derivar. ¿Vale? Tanto si las tiene ya diagnosticadas como si no. ¿Vale? Y luego, en un paciente joven que te cuenta una pérdida de agudeza visual, pero puede ser o completa o de solo una zona en forma de telón, que empezó primero con fotopsias y con miodesopsias, es decir, con visión de destellos y visión de moscas, lo que podemos tener es un desprendimiento de retina. ¿Vale? En paciente joven, miope, que ve moscas y que ve destellos. ¿Vale? Y que te lo va a contar como un telón negro. Esto es progresivo. Primero moscas, luego destellos y luego telón. ¿Por qué progresivo? Porque generalmente en estos pacientes lo que es el gel que está dentro del ojo, que es el vítreo, se va desprendiendo. Al desprenderse una vez, el paciente puede ver moscas, es el vítreo ahí flotando. Si se desprende más, puede tirar de la retina y que se cree una reacción eléctrica que produzca destellos. Y si ya se termina de tirar de la retina, puede hacer un agujerito, que es un desgarro, por el cual el líquido puede pasar y levantar toda la retina y hacer un desprendimiento reumatógeno, que sería como la causa más principal en los pacientes jóvenes miopes, ¿vale? Bien, pues eso de la retina, que no duele en ningún caso y pérdida de visión. Esto más central y esto pues puede empezar, pues puede ser solamente, es que me falta la parte de visión de por aquí, es que por aquí veo una sombra. Y como se ve, pues en una retinografía se ve la retina desprendida. Ante cualquier sospecha, mandar al oftalmólogo porque la desprendimiento de retina es súper urgente, sobre todo si no ha afectado la mácula. Se opera de forma quirúrgica urgente y las otras dos tienen tratamientos normalmente inyecciones antiangiogénicas. ¿Vale? Bien, vascular, retina. Nos falta nervio. Nervio. El nervio tampoco va a... Bueno, a veces duele si es una neuritis óptica, pero en general lo que duele son los movimientos oculares, pero cuando lo que tenemos es una afectación isquémica, vamos a tener una neuritis óptica isquémica anterior. ¿Qué puede ser? Arterítica o no arterítica. Vale, la más frecuente es la no arterítica. ¿Vale? Se produce en pacientes de 40 a 60 años y lo que pasa es una obstrucción de las arterias ciliares cortas. ¿Vale? Que digan ahí en la zona del nervio óptico es como la isquemia del nervio. ¿Por qué se produce? Pues igual por arteriosclerosis,
y factores de riesgo cardiovascular en general, ¿vale? Hay que derivar para, bueno, que se haga un estudio. Normalmente los pacientes cuentan una pérdida de agudeza visual por las mañanas al despertarse, matutina. Y lo que vamos a ver también puede ser un defecto altitudinal, y lo que vamos a ver pues es un edema de papila o una hiperemia, ¿vale? O hiperemia papilar al principio. Y bueno, en estos casos de la no arterítica están muchas veces asociados a episodios de hipotensiones nocturnas, ¿vale? Entonces, hipotensión. Hay que derivar para valorar en general el estado del ojo, derivar, pero también hay que hacer un control de los factores de riesgo cardiovascular, ¿vale? Y controlar un poco que no esté haciendo hipotensiones nocturnas. También está asociado a obesidad, a síndrome de apnea del sueño, etc. Ahora, la no arterítica. Ojo, pacientes mayores de 50 años, ¿vale? Que también te cuentan una pérdida de agudeza visual y que también tienen de par, ¿vale? En los dos hay de par, se me ha olvidado decirlo antes. Y que además está asociado a una clínica de arteritis de células gigantes, o sea, cefalea, claudicación mandibular, etc. En estos casos, el riesgo, cuando afecta a un ojo, pero el riesgo de bilateralización es muy alto, ¿vale? Por tanto, es una urgencia y siempre hay que pedir una analítica para descartar con VSG-PCR, ¿vale? Para descartar que no sea una arteritis de células gigantes en mayores de 50 y más si tiene alguna de estas clínicas asociadas. Y por el riesgo de bilateralización, alto riesgo, hay que hacer un tratamiento intensivo con corticoides intravenosos, por lo que es una verdadera urgencia, ¿vale? Muy bien, pues ya tendríamos las afectaciones vasculares, la obstrucción venosa y la obstrucción arterial, las obstrucciones de la retina, las obstrucciones, la del nervio, ¿vale? La neuropatía óptica isquémica, en ambas pues se ve edema de papila, porque es anterior y es una isquemia del nervio. Y ojo con las arterias por el riesgo de bilateralización, muy urgente tratar con corticoides altas dosis intravenosas. Y luego habría otra pérdida de agudeza visual, te la pongo aquí, que son las alteraciones campimétricas. De esto solo voy a decir que os acordéis un poco de la mianopsia homónima y de la heterónima, ¿vale? Las mianopsias homónimas, que solo afectan a un lado de la visión, pues va a afectar a las cintillas ópticas, y la heterónea, sobre todo bitemporal, va a afectar al quiasma, ¿vale? Cuando tenemos los dos, cuando un paciente te dice que ha perdido los dos campos visuales bitemporales, eso por la vía visual que luego veremos, es que está afectado al quiasma, ¿vale? Y este sería el tercer esquema por el que resolvéis un montón de preguntas. Ya tenemos ojo rojo, doloroso, no doloroso, pérdida de agudeza visual sin dolor y sin epidemia, y dolor ocular sin ojo rojo y sin pérdida de agudeza visual, o un poco de pérdida de agudeza visual, ¿vale? Ahora, en cuanto a las alteraciones, las dos fotos que os quería mostrar. La primera, ¿qué creéis que es? ¿Qué es lo que se ve? Se ve unas hemorragias en llama, ¿verdad? Aquí a nivel inferior, que es que toda la rama venosa inferior pues se ha obstruido y está edematizando y está sangrando, ¿vale? En la de al lado es justo, bueno, justo no, pero distinto. Vemos el parénquima de la retina blanquecina, salvo esa lesión ahí, que no es una lesión, que es una cosa fisiológica, de la mancha rojo-cereza, ¿vale? Que sería una obstrucción de arteria central de la retina. Sí, a veces no se ve, a veces los pacientes tienen una arteria ciliorretiniana por aquí y una obstrucción de la arteria central de la retina produce edema en toda la retina menos en esta zona, ¿vale? Bueno, por lo que lo sepáis. Vale, pregunta. Mujer de 49 años que acude a urgencias por referir desde hace 6 horas una zona negra de la visión del ojo derecho. Días previos había presentado fogonazos de luz por el mismo ojo que no había dado importancia. Como antecedentes, personal refiere hipertensión arterial, miopía de 5 dioptrías y ser usuario de lentes de contacto. La exploración de cámara anterior es normal y en la retinografía se ve esta imagen. ¿Cuál es el diagnóstico más probable? 1, serosa central, 2, desprendimiento de retina, 3, puede tomar por video, 4, desprendimiento de vitro posterior. Bueno, queda claro, según lo que hemos explicado antes, que, bueno, mujer, 49 años, no nos dice nada, ve una zona negra de la visión por el ojo derecho, vale.
Pues en estos casos hay que tomar agudeza visual y también hacer una compimetría por confrontación. Le dice al paciente, mírame un ojo, la típica, ¿vale? Luego, ha presentado fogonazos de luz, ya nos chirría, ¿vale? Es miope, también nos chirría. Bueno, también presenta hipertensión, ojo, ¿eh? Usuario de lentes de contacto, esto lo dicen todo para dispersar. Cámara anterior normal y en la retinografía vemos esta imagen. En esta imagen, ¿qué vemos? Toda esta retina pegada, y aquí, ¡pum!, se desprende. Y eso queda, esa bolsa, esto, queda flotando. Pues es un desprendimiento de retina temporal superior. ¿Vale? Se manda urgente porque no ha afectado a la mácula, o sea, la paciente ahora mismo está viendo la unidad y hay que operar rápido para que esto no siga cayendo y no desprenda la mácula. Tiene buen pronóstico si se opera rápidamente, ¿vale? Muy bien. Vale, la siguiente pregunta. Varón de 70 años con antecedentes de hipertensión arterial acude a urgencia refiriendo, no veo por el lado derecho, de 2 horas de evolución. A la exploración usted no detecta pérdida de agudeza visual por ninguno de los ojos y la reacción pupilar, motilidad ocular extrínseca y segmento anterior, todo normal. Quedas como, bueno, pues a ver, la campimetría por confrontación, a ver qué dice. Bueno, pues sí, parece que tiene una pérdida del campo visual nasal del ojo izquierdo y temporal del ojo derecho. ¿Cuál de las siguientes actitudes es correcta? Sospecho lesión encefálica izquierda, se trata de una emergencia médica ya que podría tratarse de un accidente cerebrovascular. 2. Sospecho lesión a nivel de encefálico izquierdo, realizo pica-oftalmología para confirmar estación campimétrica. 3. Sospecho lesión isquémica a nivel encefálico derecho y solicito valoración por neurólogo urgente. 4. Sospecho una obstrucción de rama venosa retina del ojo derecho y controlo la tensión arterial. Bueno, pues este es el que os digo de aceptación campimétrica. Tenemos un varón de 70 años que tiene hipertensión, ¿vale? Y que en 2 horas de evolución, o sea, en muy poquito tiempo, ojito en oftalmología con pérdida de visión de poco tiempo de evolución. Suele ser todo más urgente que lo que es progresivo. No, doctor, llevo muchos años. Bueno, pues lo que es, ¿no?, desde hace 2 días, pues eso se me enciende la bombilla, ¿vale? Que en la exploración no vemos nada, solamente en la campimetría por confrontación vemos una pérdida del campo visual nasal del ojo izquierdo, aquí, y del campo visual temporal del ojo derecho, ¿no? Bien, entonces, sabiendo esto, la lesión tiene que estar retroquiasmática izquierda, ¿no? Porque la retina nasal, si estas son las retinas, la retina nasal del ojo izquierdo, y esta lo recoge la retina temporal del ojo izquierdo, por aquí, y esta lo recoge la retina nasal del ojo derecho, que es la que se cruza. Se cruza, va al lado izquierdo, y por tanto tiene que tener una lesión retrocromática izquierda. Bien, por tanto, derecho ya no puede ser, y rama venosa, acordaos que la rama venosa no te va a dar, o sea, es de uno solo ojo, no te va a dar una hemianopsia, ¿vale? Pues esta también la quitamos. Entonces, tenemos al lado izquierdo, y ahora hay que ver si es una emergencia o pica oftalmología. Pues hombre, es una emergencia porque podría tratarse de un ictus, de un tumor, algo que esté afectando la vía visual, ¿vale? Entonces nos dejamos del oftalmólogo en este caso y lo tratamos como una emergencia médica, ¿vale? También esta pregunta pues se puede también un poco sacar, pues a ver, ya hay 2 izquierdas y 2 formas de manejo, pues ya me descarto, no hay que ni siquiera hacer el dibujo, pues tiene que ser una de las 2, ¿vale? Muy bien. La vía visual, lo que hemos dicho, las alteraciones visuales, las alteraciones campimétricas, ¿vale? Acordaros de la zona quiasmática que produce una hemianopsia heterómiga bitemporal. Un adenoma hipofisario, algo que sangre ahí o algún tumor por ahí, pues también sospecharlo, ¿vale? Y esos son los 3 motivos de consulta más frecuentes que quería que supierais. Ahora ya pasamos a hablar patología por patología. Yo creo que con eso, o sea, con los 3 esquemas principales de la clase tenéis más de la mitad contestado, pero bueno, vamos a hablar de las patologías también más así que os pueden preguntar y os pueden caer, como son el glaucoma, ¿vale? El glaucoma es una enfermedad. Bueno, primero de todo saber qué es el glaucoma, porque mucha gente pues no entiende bien que es un conjunto de enfermedades, es un conjunto de neuropatías ópticas, ¿vale? Que se producen por varias causas, siendo el principal factor de riesgo la subida de la presión intraocular, ¿vale? Es una neuropatía óptica progresiva, cuyo principal factor de riesgo es el aumento de la presión intraocular, pero no es el único, ¿vale? Muy bien.
es un grave problema de salud, luego veremos, y hay varios tipos, luego veremos por qué, porque generalmente no es asintomático y hay varios tipos. De los que quiero que sepáis es, y bien diferenciado, y lo voy a explicar más detenidamente y me voy a parar más, es glaucoma primario de ángulo abierto y glaucoma primario por cierre angular o glaucoma agudo por cierre angular, que lo hemos visto en ojo rojo doloroso. Bien, glaucoma primario de ángulo abierto. ¿Qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que pasa en el glaucoma? Uy, igual me he pasado. A ver, también, como veis, no dibujo muy bien. Voy a intentar hacerlo lo mejor posible, pero yo para Bellas Artes no iba, ¿vale? Entonces, tenemos el ojo, ¿vale? Los procesos ciliares, el iris, bueno, ahí se ha ido, no he sido yo, procesos ciliares, ¿vale? Y se va para atrás, ¿vale? Y aquí está la zónula, el cristalino, muy bien, córnea, iris, me ha quedado un poco feo, pero vamos, y aquí está el nervio, ¿vale? El nervio que sale a través de un agujerito que es hueso con la lámina cribosa, salen aquí todas sus fibras. Muy bien, el glaucoma primario de ángulo abierto, como recordatorio, ¿vale? En las personas normales, el humor acuoso se crea en los procesos ciliares, va por aquí, pasa a cámara anterior y se va por la malla trabecular fundamentalmente, ¿vale? Y aquí igual, por la malla trabecular. Muy bien. ¿Qué pasa en el glaucoma primario de ángulo abierto? Este paso de fluido, hay un desbalance entre el humor acuoso que se produce y el humor acuoso que se va filtrando. Ese desbalance hace que suba la presión intraocular porque no se está drenando bien, ¿vale? Pero el ángulo está abierto, pero no se está drenando bien, por distintos motivos, que ya ahí no voy a entrar. El tema es que no se está drenando, entonces va subiendo la presión, el paciente no lo nota porque es una subida de forma progresiva y la subida de presión lo que hace es que se te carga el nervio. O sea, pensar que el nervio es como un hilito súper fino que está pasando alrededor de una pared de hueso afilada que en cuanto aumenta la presión, roza con los lados del hueso y se va dañando, ¿vale? Entonces se va dañando. Y eso es el glaucoma primario de ángulo abierto. Distinto es al glaucoma de ángulo cerrado, glaucoma agudo de ángulo cerrado por bloqueo pupilar o por lo que sea. ¿Qué pasa? Vamos a poner por bloqueo pupilar. ¿Qué pasa en estos casos? Pues tenemos aquí procesos ciliares, a ver si este me queda un poquito mejor, con esmero. Bueno, me ha salido un poquito de queratocono, pero no pasa nada. ¿Qué pasa? Tenemos aquí el cristalino, por ejemplo, el de bloqueo pupilar. En un bloqueo pupilar lo que pasa es que el cristalino contacta con el iris. Ay. No se enterado. Bueno, contacta con el iris, ¿vale? Entonces, todo el humor acuoso que se produce aquí no pasa a cámara anterior, ¿vale? No pasa. Entonces, todo esto se echa hacia adelante, aquí tampoco pasa, está obstruido, se echa hacia adelante y el ángulo se bloquea, ¿vale? Entonces nos queda el ángulo así. Bloqueado, ¿vale? Con todo echado para adelante y la córnea hematosa. ¿Por qué el oftalmólogo cuando la córnea clara tiene que hacer iridotomías? Que son agujeritos para permitir que el flujo pase, ¿vale? Y se hacen en los dos ojos para prevenir. Glaucoma agudo de ángulo cerrado. ¿Por qué lo he puesto así para que veáis bien las diferencias? Bueno, en este caso la presión sube de forma súbita muchísimo, ¿vale? O sea, píos de más de 50, o sea, exagerado. Una pío normal, o sea, es menor, siempre es menor, vamos a poner mejor, es menor que 21, ¿vale? Lo consideramos 21 el límite normal. Entonces, esa paciente que viene con un glaucoma agudo de ángulo cerrado tiene píos de hasta 50. ¿Por qué se puede destruir el ángulo? Pues eso, por un bloqueo pupilar, o bien porque aquí estén creciendo neovasos en un glaucoma neovascular, o bueno, pues o por una retención de viscoelástico después de la cirugía. Eso ya son causas secundarias, o sea, otras causas. Pero el tema anatómico es que el ángulo se obstruye, es que está todo hecho para adelante y se obstruye, ¿vale? Entonces sube la presión de súbito y duele mucho, ¿vale? Y eso está matando células también, pero cuanto más presión, más células. Entonces, ¿por qué he traído esto? Por los factores de riesgo. Bien,
factores de riesgo, voy a quitar ya las imágenes, borrar todas las entradas manuscritas. Factores de riesgo de glaucoma primario de ángulo abierto. Pues la presión intraocular elevada, la edad, la raza negra, antecedentes familiares de primer grado, la miopía, una paquimetría, que es la córnea que se afina, y el síndrome de vasoespástico. ¿Vale? Los anticonceptivos, pues no se considera factor de riesgo, pero sí que es verdad que es más prevalente. ¿Vale? Sí que es verdad que el glaucoma primario de ángulo abierto es más prevalente en personas que toman anticonceptivos, es lo que se ha demostrado hasta ahora. Bien. Y quería que diferenciarais muy bien los factores de riesgo del glaucoma primario de ángulo abierto de los factores de riesgo del glaucoma de ángulo cerrado. ¿Por qué? Porque son un poco distintos. El glaucoma de ángulo cerrado es en pacientes asiáticos en hipermétropes, mientras que el primario de ángulo abierto en miopes, ¿vale? En ojos grandes el ojo está abierto, en ojos pequeños el ángulo es más pequeño. Si el ángulo es más pequeño, probablemente esté más cerrado. Entonces, la regla mnemotécnica, las cosas pequeñas están más cerradas. Por tanto, un ojo pequeño hipermétrope tiene riesgo de glaucoma de hacer un glaucoma de ángulo cerrado y un miope un glaucoma primario de ángulo abierto. ¿Vale? Bien, ¿por qué es tan importante los factores de riesgo? Porque es una enfermedad muy importante en la que se pierde mucha visión, es una de las 5 enfermedades principales de pérdida de visión de la ONCE, o sea, de la gente que está en la ONCE, de verdad, o sea, los pacientes pierden mucha visión y no se dan cuenta. En el glaucoma primario de ángulo abierto, no es sintomático, el paciente va perdiendo visión de forma periférica, ¿vale? Como lo que se dice típica visión en túnel, y cuando se dan cuenta ya no hay nada que hacer, ya ven en túnel, le queda la mácula y se chocan con las cosas y al final esas pocas fibras que tienen, si no se controla, se termina perdiendo y acaba en amaurosis. ¿Vale? Entonces, es tan importante, es una causa de ceguera tan importante que hay que hacer un cribado. ¿Qué pasa? Que el cribado se ha demostrado que no es una medida, lo diré, no es una medida costo efectiva, un cribado poblacional. ¿Vale? Entonces no se hace, no tenéis que hacer un cribado poblacional, pero sí que tenéis que hacer un cribado orientado a los pacientes que tienen factores de riesgo de padecer este tipo de enfermedad. Entonces, hay que saber muy bien cuáles son esos factores de riesgo, que son los que hemos dicho: raza negra, antecedentes familiares, edad avanzada, síndrome vasoespástico, para hacer el cribado. ¿Cómo se hace el cribado del glaucoma? Pues, hombre, se toma la agudeza visual, se toma la PIO y se hace una prueba estructural. Generalmente, pues podéis hacer una retinografía. También se puede hacer una campimetría, ¿vale? ¿Y cada cuánta frecuencia? Pues en pacientes jóvenes entre 40 y 60 años con un solo factor de riesgo, pues con una valoración cada 3-5 años, que esté normal, me vale. En pacientes más mayores, más de 60 años, con más factores de riesgo, pues en vez de cada 3-5 años, pues lo hacemos anual o bianual, ¿vale? O si alguno de estos está alterado, pues lo mandamos al oftalmólogo, ¿vale? Bien. ¿Qué puede estar alterado? La agudeza visual, que bueno, generalmente es más concéntrico, es raro que se afecte de primeras. La presión intraocular, hemos dicho, mayor de 21. La urgencia de derivar va a depender también un poco de la cifra de presión, una presión de 23. Bueno, la presión intraocular va variando a lo largo del día. No urge tanto como puede ser una presión de 35, ¿vale? Eso se valora con el contexto clínico. Y luego la prueba estructural, que sería la retinografía, en la que nos tenemos que fijar en la excavación del nervio. ¿Qué es la excavación del nervio? ¿Qué queremos que veáis? Vamos, que veáis, no. Esta foto, por ejemplo, es una foto en la que la excavación está muy ampliada. Es una foto de un ojo glaucomatoso. Probablemente una excavación de 0,8. ¿Y qué es exactamente la excavación? Pues es un hueco. O sea, esto es un hueco. Es un hueco que debería estar relleno por fibras, que son estas. Todo esto es el anillo neuroretinado. Debería estar, pues, por aquí. ¿Vale? Y como vemos, ya se ha comido el glaucoma toda esta parte de fibras. ¿Vale? Eso es lo que decimos de eso es lo que hablamos cuando decimos una excavación papilar aumentada. Es que se ha comido fibras, es que el paciente va a tener muy poco rodete en algunas zonas, ¿vale? Entonces, en estos casos que veamos una excavación papilar aumentada en la retinografía o en el oftalmoscopio directo o indirecto, pues se manda, ¿vale? Muy bien. Y luego, otra cosa que quería contaros es un poco del tratamiento, porque os puede preguntar y porque obviamente la consulta del centro de salud o del hospital vais a tener muchos pacientes que estén echándose gotas. Entonces, para un poco el manejo básico y para está hecho este cuadro, que parece así muy, muy denso, pero en realidad no lo es. O sea, solo son 4 fármacos
con su mecanismo de acción y con las cosas que quiero que sepáis son las que os voy a señalar, ¿vale? La primera línea de tratamiento de un glaucoma primario de ángulo abierto, cuando lo diagnosticamos, son los análogos de las prostaglandinas, o bien el láser, ¿vale? La laserterapia. Lo voy a poner aquí, ¿vale? Bueno, se ha visto también que es una primera línea de tratamiento igual de efectiva que los fármacos tópicos, ¿vale? Así que si os lo preguntan, podría ser, ¿vale? La terapia láser, ¿vale? Que es abrir láser en el trabéculo, damos unos impactos y ya está, y nos dejamos de gotas por el tiempo. Entonces, aún así, los gotas, la selección, los análogos de las prostaglandinas, todos acaban en pros, aumentan el drenaje, ¿vale? Lo que hacen es favorecer el drenaje. Ya os he dicho que en el glaucoma agudo de ángulo abierto lo que hay es un desbalance entre producción y reabsorción, entonces se trata o bien aumentando el drenaje por otras vías o por las mismas vías fisiológicas, o bien reduciendo la producción de humor acuoso, ¿no? Bien, las prostaglandinas aumentan el drenaje por una vía supracorvidea y lo que quiero que sepáis de ellos es que los efectos secundarios son la hiperpigmentación de la piel y del iris, ¿vale? Y el crecimiento de las pestañas. Ojo a los pacientes que os pueden venir a la consulta, incluso con este motivo de consulta, y están echándose gotas de Latanoprost o de Monoprost, bueno, todo lo que acabe en Prost, porque puede estar relacionado con la gota, ¿vale? Luego, de los beta-bloqueantes, pues como los orales, bueno, todos los acabados en ol, estos lo que hacen es inhibir la producción de humor acuoso, en vez de aumentar el drenaje, el mecanismo de acción es el contrario. Ojo, porque producen bradicardia, broncoespasmo, ¿vale? Y entonces, si producen bradicardia y broncoespasmo, van a estar contraindicados en arritmias, bloqueos de segundo grado, asma y EPOC, ¿vale? Eso también es lo que quiero que sepáis. Luego, voy a ponerlo también en rojo para que se vea mejor. Luego, de los alfados adrenérgicos, bueno, tenemos la brimodidina, ojo, no se trata en niños y pacientes que tienen inhibidores de monoaminoxidasa y pueden tener reacciones alérgicas, ¿vale? O sea, conjuntivitis alérgicas, a veces no se tolera muy bien. Y luego los inhibidores de la anhidrasa carbónica, perdón, los agonistas hacen las dos, ¿vale? Las dos vías de acción, y los inhibidores de la anhidrasa carbónica disminuyen la producción de amor acuoso igual que los betabloqueantes, ¿vale? No se pueden dar en niños, está prohibidísimo, y también hay tratamiento oral, ¿vale? Que es la acetazolamida que se pone en el glaucoma para bajar la tensión de forma más rápida. Y esos son como los tips más importantes igual que tenéis que saber de este cuadro. Lo dejo así para que el que no tenga tiempo, pues se mira las cosas que he subrayado y con eso yo creo que va a aceptar la mayoría de las preguntas, ¿vale? De glaucoma. Total, que resumen, glaucoma es un conjunto de neuropatías ópticas progresivas, que hay varios tipos: glaucoma agudo de ángulo abierto, de ángulos cerrados secundarios, incluso congénitos. El de ángulo abierto, el paciente es asintomático, no se entera, hay que hacer un cribado dirigido a los que tienen factores de riesgo con toma de agudeza, toma de presión intraocular y retinografía. Si la presión intraocular está más de 21 o si la excavación macular la vemos grande, derivada al oftalmólogo. Y el glaucoma de ángulo cerrado, ya sea por bloqueo pupilar o por otras causas, es una urgencia muy urgente porque sube mucho la tensión, produce muchos síntomas y los factores de riesgo son un poco distintos. El tratamiento también es distinto y, bueno, pues saberse un poco las familias de fármacos que usamos, porque muchos pacientes cuando llegan a la consulta los tienen pautados y hay que ver las interacciones o quitarlos o ponerlos o consultar al oftalmólogo en el caso de que queramos modificar alguno de estas pautas, ¿vale? Muy bien. Pues ahora de la siguiente cosa que quería hablaros es del cristalino, ¿vale? Entonces, para hablaros del cristalino, primero voy a hacer una pregunta, que es esta de aquí, es bastante sencilla. El cristalino es una estructura biconvexa que se encarga de, señalar la incorrecta: 1, mantener su propia transparencia; 2, dar consistencia al globo ocular; 3, refractar la luz; 4, proporcionar acomodación. Bueno, es una pregunta que realmente podemos casi intuir. Hay 3 opciones que nos hablan un poco de lo que es una buena calidad óptica, ¿no? La transparencia, nos dice, bueno, algo transparente vamos a ver mejor; refractar la luz vamos a ver mejor; acomodación, y esto dar consistencia. Es como que es el patito feo, ¿no? Bien, pues esta es la que te dice señalar la incorrecta, pues la incorrecta es la 2. Muy bien, exactamente. Estas son las características del cristalino. Es una lente biconvexa, transparente, que es capaz de refractar la luz y que nos permite proporcionar acomodación. Vale,
Bueno, entonces, vuelvo a hacer mi dibujito de siempre, que ya no sé, cada vez lo hago peor. A ver. Procesos ciliares, iris, córnea, iris, procesos ciliares, ¡pam! Vale, de los procesos ciliares sale la zónula de zinc, ¿vale? Fibras tonulares que sujetan ahí el cristalino. Bien, el cristalino tiene varias partes, ¿vale? Lente biconvexa, como veis, biconvexa, que tiene un núcleo, que es este, y una corteza. Muy bien. Una de las principales funciones que tiene el cristalino es la acomodación. ¿Qué es exactamente la acomodación? Pues la acomodación es la capacidad que tiene el cristalino de abombarse o hacerse más plano en función de lo que queramos mirar. Si queremos mirar algo que está más cerca, ópticamente lo que necesitamos es algo que el foco de la imagen, que se nos está yendo hacia atrás, nos lo adelante. ¿Cómo nos lo adelanta? Abombando el cristalino. Aumenta el poder dióptrico, ¿vale? Poder dióptrico. ¿Vale? ¿Cómo? Abombándose. Esto está regulado por el sistema parasimpático y que cuando se contrae el músculo ciliar, las fibras tonulares se relajan y entonces el cristalino hace ¡blup! Y se abomba. Y entonces podemos ver bien de cerca. ¿Qué pasa? Con el tiempo, el núcleo, con la edad, tanto el núcleo como el cristalino en general, se va endureciendo, se va haciendo más duro. Por tanto, algo que está más duro es menos probable que pues se abombe, ¿no? O sea, el abombamiento tiene que tener una cierta elasticidad. Si está duro, no se abomba. ¿Y qué pasa si no se abomba? Pues no podemos aumentar ese poder dióptrico cuando queramos ver de cerca y se pierde la acomodación. Con la edad hay una pérdida, disminución de la acomodación. Y esta pérdida de acomodación que se produce por una rigidez del cristalino que hace que no se abombe bien es lo que denominamos presbicia. ¿Vale? Que es paciente mayor, bueno, o mayor, o que se está haciendo mayor, 50 años, y dices que no veo de cerca. Pues porque tu cristalino se está haciendo gordito, pues no lo ves de cerca. ¿Vale? Entonces, le ponemos una gafita que sustituya a ese abombamiento del cristalino, o sea, una gafa positiva, ¿vale? Con dioptrías positivas. Bien. Ahora, ¿qué pasa que también puede hacernos perder la acomodación? Pues una cirugía de catarata en la que quitemos el cristalino, porque no, entonces no somos capaces, con una lente no podemos acomodar, ¿vale? Bien, ahora, el cristalino, es una de las patologías que produce, es esa. Otra de las patologías, la catarata, ¿vale? Vamos a hablar por aquí, catarata. ¿Qué es la catarata? La catarata es una pérdida de opacidad. O sea, es una pérdida de transparencia. Es un cristalino que se está volviendo cada vez más opaco. ¿Cómo se pueden, qué tipos vamos a tener y cómo vais a responder a las preguntas? Pues muy sencillo, 3 tipos y las preguntas se responden un poco por la clínica, también por la clínica. ¿Vale? Puede ser catarata nuclear. Este es el núcleo del cristalino, pues que se afecte el núcleo. ¿Vale? Vamos a poner nuclear. Estas son las típicas seniles de la gente mayor, ¿vale? Suelen ser bilaterales, aunque asimétricas, y lo que producen muy típicamente y que preguntan bastante es una miopización. Miopización. Miopizan. ¿Qué significa miopizar? Pues que el paciente deja de ver de lejos, como los pacientes miopes no ven bien de lejos, ¿no? Pues dejan de ver bien de lejos y empiezan a ver bien de cerca. Y si es un paciente mayor, tirando 80 años, ya te digo yo que acomodación no tiene, porque no es capaz de acomodar. Pero como la catarata nuclear te está miopizando, el paciente te dice, es que yo no veo bien de lejos. Y de cerca no, de cerca me apaño. Pues eso es probablemente que tenga una catarata nuclear. ¿Vale? Luego, puede ser una catarata cortical anterior, que son las que afectan aquí a la corteza anterior. Las pongo así porque normalmente cortical anterior son así como en vías, como en raíles, se ven en la lámpara de hendidura como en raíles. La senil se ve como una opacidad amarillenta que cuanto más oscuro, o sea, cuanto más tiempo más oscura se vuelve, más marrón, ¿vale? Incluso a veces blanca. La cortical anterior se ven como rayas blancas en la parte de adelante del cristalino, lo que no produce tanta pérdida de visión porque como son rayas blancas periféricas radiales,
generalmente pues no produce tanta pérdida de visión, pero sí que produce bastante deslumbramiento, ¿vale? Este es el síntoma, deslumbramiento. Y luego puede ser pues subcapsular posterior, que afecte ahí, a la posterior. No sé por qué eso siempre sale. A ver. Ahí. Subcapsular posterior. Ahí, que afecte a esa zona, por detrás. Igual lo voy a poner en otro color para que lo veáis bien. Ahí. ¿Vale? Subcapsular posterior. ¿Y qué pasa con la subcapsular posterior? Pues es más frecuente en jóvenes y produce una pérdida de agudeza visual tanto de lejos como de cerca. ¿Vale? Esto produce una pérdida de visión de lejos. Y esto de lejos y de cerca. Total, que tenemos 3 tipos de catarata. Nuclear, cortical anterior y subcapsular posterior. ¿Vale? Esta suele ser más también unilateral. Mientras que las seniles, acordaos que son más bilaterales, aunque puede ser asimétrica. ¿Vale? Bien, luego, otra cosa de las cataratas que tiene importancia en estos casos es no solo que pueden ser, pues, que pasen y sin más, sino la causa, ¿vale? Entonces, otras causas de catarata serían traumatismos, ¿vale? Serían fármacos, por ejemplo, los corticoides, tanto los tópicos como los orales, o sea, pacientes que han tomado mucho corticoide o que, pues, hacen cataratas más rápido, incluso la diabetes y, bueno, luego están las cataratas, ojo con las cataratas congénitas, ¿vale? Las cataratas congénitas son niños que nacen con leucocoria, el reflejo blanco, el reflejo pupilar no lo tenemos, o igual se le quedan en la infancia, ojo con los traumatismos en los niños que tienen una catarata, porque los niños una catarata ambliopiza mucho, hace que ese ojo se vuelva vago, ¿vale? Entonces habría que tratarlos de forma pues, bastante rápida, hay que mandarlos de forma rápida. Bien, ahora, en las cataratas normales, ¿vale? Vamos a una catarata pues, típica normal del paciente mayor. ¿Cómo es el manejo de estas cataratas? Pues es un manejo multidisciplinar. Vosotros, los médicos de familia, nosotros los oftalmólogos, las auxiliares, las enfermeras y el paciente. El paciente tiene mucha importancia en esta cirugía. En otras es más como que lo decide prácticamente el médico, pero aquí el paciente tiene que opinar. Entonces, en la consulta, pues bien, aparte de, hay que hacerle una exploración, una buena, pues ver cuál es su agudeza visual, cómo está el ojo en la cámara anterior, cómo está el fondo de ojos, si está todo correcto, y si es una catarata que no suponga un problema médico. Hay cataratas muy duras que pueden producir problemas médicos, en ese caso pues, que se derivan y ya es un problema más intenso. En este caso, de cataratas, pues eso, catarata típica, el paciente es que estoy dejando de ver bien de lejos, pues es un manejo multidisciplinar. O que tú directamente, pues en una exploración por otra cosa, le ves una catarata. ¿Qué hay que preguntarle al paciente? ¿Cuál es su calidad de vida? ¿Cuál es su afectación visual? Si le afecta en sus actividades de la vida diaria, si le afecta para conducir, para trabajar. Entonces, en todos esos casos se manda y aunque la decisión final de operar la decide el oftalmólogo, bueno, pues es una decisión conjunta y vosotros desde el primer escalón pues tenéis que un poco cribar que vais a mandar o que no, porque una catarata pues incipiente, por así decirlo, que no afecta a eje visual, que no afecta a sus actividades de la vida diaria y que todavía está incipiente, no hace falta mandarlo todavía al oftalmólogo, ¿vale? Entonces, ¿cuál es el tratamiento? Pues el tratamiento es la facomulsificación con implante de lente. La cirugía, vamos, una de las más efectivas en toda la medicina, muy corta, pero recordad que el paciente tiene que colaborar, tiene que estar tumbado, boca arriba. Entonces, también hay que ver un poco el contexto sistémico en el que está, cuando se deriva y cuando se manda a operar. Y, bueno, y hay que también decirle cuáles son las cosas que van a pasar después de la cirugía. Bien, la cirugía con implante de lente intraocular, las lentes son de 3 tipos, ¿vale? Principalmente, que tengáis que saber. La lente que se pone en los hospitales son las monofocales o las tóricas, ¿vale? ¿Qué diferencias hay? Pues las monofocales nos permiten ver bien de lejos, pero no, o sea, lo que tiene es la graduación del paciente para ver de lejos, pero no va a ver de cerca, va a necesitar una gafa de cerca porque pierde la acomodación, porque quitamos el cristalino, ¿vale? Y las tóricas se usan para pacientes que tienen astigmatismo, para directamente corregir el astigmatismo. Ambas se usan en los hospitales públicos. Luego hay otras que son las multifocales, ¿vale? Que estas ya no entran en la seguridad social y que son como unas gafitas progresivas,
pero en lente. Entonces allí el paciente, pues por arriba de la lente ve de lejos y por debajo ve bien de cerca. Es como una lente progresiva. No está indicado en todos los pacientes, pero hay que avisarles que esta posibilidad existe por si quieren informarse. Pero también tiene sus cosas, como pueden ser los fenómenos fotópsicos, y bueno, no todos los pacientes van a poder ponerse una multifocal. ¿Vale? Bien. Después de las indicaciones de la cirugía, como digo, las decidiremos más, el punto final lo pone el oftalmólogo. Generalmente consideramos una agudeza visual menor de 0,5, problemas médicos, o sea, que la catarata esté provocando algo médico, o disminución de la calidad de vida, ¿vale? O que no pueda trabajar, que no pueda conducir, entonces se opera, ¿vale? Y después, también importante saber cuáles son complicaciones. Así, a grosso, complicaciones, fases agudas y de forma o sea, en fases precoces y de forma aguda, puede ser una endoftalmitis, ¿vale? O sea, un paciente que a las 2-3 semanas después de una cirugía empieza con dolor, ojo rojo, pérdida de visión, ojo, mandar al oftalmólogo rápido que puede ser una endoftalmitis. Luego, 30% de la gente que se opera de catarata, que va al médico a los 2 años de una cirugía de catarata, es que mira, doctor, que no veo, es que yo ya no veo bien, yo tengo que de catarata y es que yo no veo. Bueno, y la vecina me ha dicho que la ha limpiado la lente. Pues eso puede ser una pacificación de cápsula posterior. Es una pérdida visual progresiva en paciente operado de catarata que, bueno, pues no le dificulta mucho, que ha tardado en consultar y que al verlo en la lámpara lo que vemos es una opacidad detrás de la lente, ¿vale? Entonces el tratamiento es la capsulotomía con láser ya, muy fácil, derivar y se hace en un momento, pero no es urgente, ¿vale? Pues eso es lo que quería contar del cristalino. Acordaos, es un elemento óptico muy importante que permite la acomodación, que con el tiempo se acaba perdiendo por la dureza y entramos en la presbicia y los pacientes necesitarán una gáfica de cerca positiva, que el cristalino se puede opacificar, que es formando las cataratas nucleares, corticales o subcapsulares posteriores, y que la indicación de operar pues, va a depender un poco del paciente también, ¿vale? De la calidad de vida del paciente, de la afectación a nivel laboral y también, obviamente, si es un peligro médico para su ojo, pues también se opera, ¿vale? Muy bien, ahora unos cuantos tips de refracción y luego ya vemos retinopatía diabética y se acaba, ¿vale? Entonces, de refracción, ¿qué tenéis que saber? Bueno, el ojo es, aparte de un sistema, bueno, aparte de ser una maravilla, es un sistema óptico que es prácticamente perfecto. Los pacientes que ven bien se denominan pacientes hemétropes, ¿vale? Los pacientes que por sistema óptico no ven bien son amétropes. Y dentro de los amétropes, pues tenemos 3 tipos clásicos: los hipermétropes, los miopes, y los astigmatas. Vale, ¿qué pasa con la hipermetropía? Bueno, que el ojo es pequeñito. Como el ojo es pequeñito, las imágenes de luz que llegan desde la periferia no chocan en la retina, sino que se enfocan posteriormente. Porque el ojo es pequeño, sobrepasa la retina, el plano de la retina. Total, que un paciente hipermétrope, como tiene el ojo pequeño, sobrepasa el ojo de la retina, lo que hay que hacer es añadirle una lente que converja estos rayos, que nos lo lleva para allá, ¿vale? Una lente convergente, que son lentes positivas, ¿vale? Un paciente miope, justo lo contrario, es un ojo muy grande, entonces el foco de la imagen cae delante de la retina. Bueno, me he pasado, esto sería un miopazo, ¿vale? Entonces, esto sería un miope. Muy típico, y lo que necesitamos son lentes divergentes, ¿vale? Que serían lentes negativas, que nos diverjan la luz hacia detrás, para que caiga justo en el plano, ¿vale? Y luego los pacientes con astigmatismo son pacientes que tienen diferente radio de curvatura en los meridianos. Entonces hay dos focos, aunque caiga en la retina, caen 2 focos, ¿vale? Y esto se corrige con lentes cilíndricas.
que pueden ser positivas o negativas y que tendrán un grado, ¿vale? Un grado de orientación, según dónde estén los meridianos mal posicionados. Bien, bueno, básicamente se corrige con gafas, lentes de contacto o cirugía. Cirugías, pues así para que os suenen, el LASIK y la PRK, ¿vale? La diferencia en ambos, lo que se hace es tallar la córnea y amoldarla en casos de miopes, bueno, amoldarla para no liaros más. En el LASIK se abre un flap, se amolda y se cierra, no duele al día siguiente, y en el PRK sí, o sea, se amolda la córnea, pero sin abrir un flap, entonces se desvía el epitelio, y como el epitelio duele mucho, pues el posoperatorio es un poco más complicado. Las indicaciones y todo eso no voy a entrar, solamente para que lo sepáis. Incluso se pueden poner lentes intraoculares para evitar el uso de gafas, ¿vale? Y luego, otra cosa importante de la refracción que quiero que sepáis y que se ha preguntado es cómo funcionan los niños. Los niños nacen normalmente siendo hipermétropes, teniendo un +1, ¿vale? Si esta es la línea de edad, ¿vale? Nacen con 0 años teniendo un +1. Conforme avanzan hacia los 6-7 años, se van hipermetropizando un poquito más, incluso llegan a +3, eso es todo normal, ¿vale? Y luego ya, cuando llegan y luego a partir de aquí se miopizan para llegar, vamos, para estar en 0, ¿vale? Pero tienen que perder ese +3, tienen que miopizarse, ¿vale? ¿Qué pasa? Que si tenemos un niño de 2 años que ese métrope, que ya tiene 0, pues probablemente en el futuro sea miope, porque ya va a ir miopizándose a partir de los 2 años, ¿vale? Bueno, esto comentar solamente la evolución porque puede que se os pregunte, pero nada más. Así una visión general, lo más importante está en el manual, pero con este esquema también queda bastante claro, ¿vale? Muy bien. Y ahora vamos a hablar de la retinopatía diabética, como último tema así importante que tenéis que dominar. La retinopatía diabética es la causa más frecuente de ceguera en la población activa, o sea, en gente activa, laborable, ceguera en los países industrializados. Y bueno, al igual que la diabetes, pues es una microangiopatía producida por un aumento de la glucemia. Al igual que afecta a los vasos del riñón, al igual que a los vasos de todo el cuerpo pequeñitos, pues también afecta a los vasos del ojo. ¿Cuáles son los factores de riesgo de desarrollar una retinopatía diabética? Como veis, estoy hablando mucho de factores de riesgo en la clase. Es que al final tenéis que detectar cuáles son para ver si los mandamos o si no los mandamos. Por eso son focos de preguntas, ¿vale? Entonces, los factores de riesgo de la retinopatía diabética más importante es la duración. ¿Cuánto tiempo lleva? Una diabetes tipo 1 que lleva más de 15 años tiene muchas papeletas, o sea, el porcentaje aumenta mucho, ¿vale? Y bueno, también la edad de presentación. Luego el control metabólico, un mal control de la glucosa, al revés, un buen control de la glucosa y de la hemoglobina glicosilada retrasa tanto la aparición como la progresión de la enfermedad, ¿vale? La hipertensión, la dislipemia, la nefropatía y el embarazo son causas de tanto que se produzca retinopatía diabética como de que se progrese en la enfermedad, ¿vale? ¿Por qué hablamos de progresión en la enfermedad? Pues la enfermedad tenemos típicamente dos clasificaciones: la retinopatía diabética proliferativa y la retinopatía diabética no proliferativa. Esta sería una retinopatía diabética no proliferativa. ¿Por qué? Porque es verdad que tiene hemorragia. O sea, esto, si lo veis vosotros, igual en el retinógrafo o en las máquinas en las cámaras no mediáticas de fondo de ojo, pues decís, joder, es que tiene muchas cosas que a mí me llaman la atención. No sé muy bien lo que es, pero como son manchas, esto grave. Bueno, está avanzado, pero no es proliferativo. Tiene exudados, tiene hemorragias, tiene microaneurismas, pero no hay neovasos, ¿vale? O sea, la única diferencia es que no hay neovasos. No vemos neovasos en la papila, por ejemplo, ni por aquí, que se verían proliferaciones vasculares, no vemos. Sin embargo, en la proliferativa sí que vemos aquí neovasos, hemorragias, mira, incluso tiene un componente traccional, ¿vale? Esta retinopatía diabética proliferativa, ¿vale? Muy bien. Paciente diabético que nos viene con algún tipo de síntoma, como alteración de la visión, acordaos de las primeras diapositivas de pérdida de visión,
ya sea no proliferativa como proliferativa, puede tener un edema macular, ¿vale? Ambas pueden tener edema macular. Y eso te cuenta o pérdida de visión, o que veo las cosas torcidas, metamorfopsias, ¿vale? Y entonces habría que derivar al oftalmólogo ante cualquier alteración visual que pueda tener el paciente si es diabético. Luego, el edema macular se trataría con antiangiogénicos generalmente. Y nada, por vuestra parte, importantísimo hacer una buena prevención, ¿vale? Es lo que ha demostrado que un control glucémico, metabólico y tensional va a retrasar la aparición de la retinopatía diabética y la pérdida de visión, ¿vale? O sea, control. Y luego el screening. El screening de la diabetes, pues, está puesto en el cuadro del manual, que lo he copiado aquí, porque está muy bien y es lo que tenéis que hacer. En un diabético tipo 1, se manda al oftalmólogo para hacer un screening pues a los 5 años del diagnóstico, o bien el oftalmólogo igual vosotros. ¿Cómo se puede hacer el screening? Con las nuevas tecnologías. Hay cámaras, hay teleoftalmología, cámaras mediáticas que hacen la fotografía y analizan pues, si hay alteraciones o no, ¿vale? Y además se hace un seguimiento y se ven los cambios. Eso será el futuro, pero yo creo que hay muchos centros de salud que ya lo tienen, ¿vale? Entonces, ¿cuándo se empieza el screening? En la diabetes tipo 1, 5 años tras el diagnóstico, se hace de forma anual, y en el diabetes mellitus tipo 2, como cuando se diagnostica no se sabe cuánto tiempo ha pasado, la evaluación inicial se hace en el momento que se haya diagnosticado la diabetes, ¿vale? Y el seguimiento va a ser anual o bianual, pues según el control que tenga y según los factores de riesgo asociados. Dentro de la prevención, ¿qué es lo que buscamos y qué es lo que ha demostrado retrasar la progresión? Una hemoglobina menor de 7 y un control de la tensión menor de 130-80, ¿vale? Fundamentalmente. Entonces hay que intentar tener a los pacientes ahí controladillos y ir haciéndoles el seguimiento, explicarles la importancia que tiene y que realmente pueden llegar a quedarse ciegos por un mal control glucémico, sobre todo, ¿vale? La hiperglucemia hace estragos en los vasos. Muy bien, y eso era todo lo que quería contar. En el manual también tenéis, aparte, un tema de párpados, que bueno, ya no quería meter por no alargarme más. Creo que es bastante sencillo y que se entiende muy bien. Dentro de él, así como tips principales, igual lo más importante sería el diagnóstico diferencial entre una celulitis presectal y una celulitis orbitaria. O sea, en una celulitis presectal en la que se hincha mucho el ojo, el párpado, si el ojo por dentro está bien, movimientos oculares están bien, pupilas están bien, el ojo no está rojo, no hay pérdida de visión, no está duro, entonces probablemente sea una celulitis solamente presectal, salvo en los niños, que es más fácil que pase a ser orbitaria, que entonces hay que derivar siempre, ¿vale? Y luego el tema de la lacriocistitis, ¿vale? La lacriocistitis aguda, acordaos, es una zona, es como una tumefacción, es una inflamación del saco lagrimal, aquí en la zona del canto interno de la vía lagrimal, justo debajo del tendón cantal medial. Está ahí duro, indurado, tal, que puede incluso supurar, lo mandáis también, pero se pone antibiótico, para que lo sepáis. El resto creo que todo es entendible en el manual y igual más fácil de responder las preguntas. Espero que os haya gustado la clase y que tengáis mucha suerte. Os dejo por aquí también mi email para cualquier duda que tengáis sobre la clase o sobre las preguntas de los simulacros, lo que sea. Y nada, que mucho ánimo.